totalmente. Cuando yo llegué aquí como técnico, teníamos un equipo indefinido, estaban, ¿sí? Y ese equipo, pues había que acomodar a algunos jugadores, tenía poco tiempo y prácticamente al empezar ese torneo, cuando llegué, si perdíamos 3 partidos seguidos, 3, el equipo descendía. O sea, sí, no, pues estaba canijo. Imagínate. Entonces, ¿qué sucede? Pues el primero, y ya me le acerco y le digo, ¿qué? Sí te alcanza. Dame chance. Dame chance. Digo, pero de lateral derecho. Dice, sí, ahí. Digo, pues tú eres central, güey, toda la vida, en América. Dame chance. Ese muchacho, ese jugador, cambió la historia de San Luis. Okay. Y ganamos 5 partidos seguidos, ganados, 15 puntos. Cuando los cité, le dije a este muchacho que le dijera, como a las 2 horas me entra una llamada. Y entra la llamada y dice, buenos días, con el profesor Raúl Arias. Y le digo, ¿sí? ¿De parte de quién? Yo haciendo sí, pues ni modo que no se reconociera esa voz. De Luis Roberto Alves Sagui. Y le digo, aquel que me pegaba. Y le hace, ahora resulta que yo te pegaba. Se rompió. O sea, esa es la madurez. Claro. O sea, haz de cuenta que dijiste todo, sí, claro, y él dijo todo. Ahí o sea, nace un afecto, un respeto, un cariño. Al otro día que nos vimos como brothers de toda la vida. Qué gusto verte y yo sé que y él también. Maravilloso. Y Puebla sí tiene buen contragolpe, pero llegó un momento que no sabía ni defenderse ni contragolpear. Y pierden el partido. ¿Me entiendes? Para mí ese es lo más práctico del pueblo, tener ese funcionamiento. ¿Le gusta San Luis? ¿Ha visto a San Luis? Sí. ¿Le gusta? Pues me gusta a mí, Justino a la federación, a Toluca. Sí, ¿verdad? No. ¿Qué hace ahora Justino? No, pues es el encargado de la remodelación del Estadio Azteca. ¿Ah, sí? Es el encargado, él es el encargado. Y estaba él y su brazo derecho de ahí. Y no, es una maravilla, fue espectacular, una cosa espectacular. Agustino tiene 82 años y empieza a platicar, éramos como unos 45 personajes de ahí del fútbol y amigos de él. Y entonces, no, y fulano de tal, no, ¿te acuerdas en el 71 cuando hicimos no sé qué, que fuimos, que íbamos a desayunar no sé qué, que no, una maravilla, o sea, una memoria. Haz de cuenta que estaba platicando una cosa de la semana pasada. Lo tiene fresco presente. Pero, y fue un homenaje que le hicieron a él, la federación, por ser el presidente, un presidente muy importante, porque él primero, él creó las instalaciones de esa federación ahí en Toluca. Sí, son las instalaciones, pero... ¿Quién las creó?
Justino. O sea, Justino cambió la historia de la Federación Mexicana, porque la Federación Mexicana eran en la Ciudad de México, pues ahí unos pinches cuartitos ahí, todo. Y allá, no, pues haz de cuenta que es pues, como unas, ¿qué será? Como unas 3 hectáreas de terreno, o 4. Hay como 5 canchas. ¿A poco? Y tienen unos pinches elevadores y oficinas y categorías y nada, increíble. Buena onda. Y me invitó ahí y luego llegó Emilio Azcárraga. ¿También llegó? Llegó y no, puta madre, pinche Emilio. Hace cuando yo estaba así, con en una mesa, Sí. con mi nombre ahí y todo, y así cada quien tenía su nombre personal, ¿no? Y llega por acá atrás y me agarra. Le dije, ¿quién será ese güey? No lo agarraba porque se volteaba el güey para acá y le digo, ¿quién, cabrón? ¿Quién eres? Y yo, ¿qué pasó? Mira, no, una cosa tan sencilla, pero tan bonita. Como que es juguetón, ¿no? Y Emilio. Buena onda. Pues todas las anécdotas. Sí. No, pues es... Nos platicaba el Chacho la semana pasada, la de justo en esa foto que estaba el Chacho y estaba Emilio justo en esa foto también, y que le pedía los premios frente de ustedes y que pues nada más se reía Emilio. Y que les pedía los premios para todos, para el club y para los extras, las primas, y que se reía nada más Emilio. En esa foto que estaban todos ustedes. ¿Ese de qué año fue? Dice 2008, dice. Sí, bueno, es el torneo 2008, no sé si sea Porque sí creo que en tiene qué fecha. momento, pero bueno. Fue la inauguración de La presa. Sí, que fue la que le dije al gobernador. Pues fíjate, entonces fue corto el tiempo que tú llegaste que en el 2005, Sí, en 3 años, ¿eh? sí. En 3 años ya estaba la presa. No, porque en ese, cuando nos íbamos a caminar así para la presa o eso, un día que andaba con el Américo y nos fuimos a caminar ahí a la presa, dejamos los coches por ahí cerca y vimos el terreno ese. Y ya nos brincamos, ya vimos, sí, vimos que había unos caballos del municipio. Ajá. Y entonces ya un empleado ahí dijo, no, y digo, ¿de qué es? Dice, no, pues aquí es un terreno del municipio, que la chingada, que qué. Y pues todo tirado, un montón de... Monte. Sí, y ya. Y entonces alguien qué buena onda, ¿no? Y entonces ya a mí se me quedó grabado el terreno, porque hay agua por ahí cerca, ¿no? Y entonces y nosotros para tener alguna cancha necesitamos agua. Sí. Entonces ya, ahí quedó. Entonces cuando nos salvamos, después de la comida, en una comida que están todos los personajes. Está Emilio Azcárraga, porque San Luis era de Televisa. Está el gobernador, están todos los personajes, todos, como en esta foto, ¿no? Todos. Y entonces, ahí cuando me toca hablar a mí, es que le digo al gobernador, le digo, no, pues yo estoy de acuerdo con lo que me dijo el señor gobernador, que yo creo que sí me parece algo brillante, muy bien. Y el gobernador se me queda viendo como diciendo, ¿a qué horas te dije, Carlos? Y entonces me dijo que... Era Marcelo.
¿Quién? Marcelo de los De los Santos. Santos. Sí. Sí. Y me dice, y entonces, y lo que me dijo que es importante que San Luis debe dejar de ser un equipo y convertirse en una institución. Y tómala, güey. Todos aplaudieron. Muy bien, señor gobernador. Que no sé. Entonces, cuando se puso- entonces me quedaba bien, hijo de la chingada, ¿qué horas te tómala. Y entonces, yo creo que sí hay que buscar, ir pensando en algún terreno. Y entonces se empiezan a echarse no, pues a ver, presidente municipal, a ver, ¿dónde hay un espacio? No, lo que pasa es que la ciudad, no sé qué, y entonces algún empresario dice, no, yo tengo unos terrenos allá, no sé qué, que la chingada, y yo, y no sé qué, y todo eso. Y cuando me toca hablar, le digo, Yo ya vi unos. digo, que están ahí, camino a la presa, esos terrenos que están ahí porque están cerca, y la verdad que hay agua, y yo me parece, no, pues esos, cabrón, esos, pues, y vamos a hacerlo, y por eso fue que se hicieron. ¿Y quién Además, ya desarrolló el tenía- proyecto? ¿Eh? ¿Quién desarrolló el proyecto? ¿Cómo? Sí, ¿quién desarrolló el proyecto de, El diseño. sí, el diseño, las instalaciones, todo? Pues no tenía chiste, porque realmente es chico el lugar, Sí. es chico, pero de eso a nada. Pero no había nada. O sea, solo era un terreno. No, sí tenía una construcción ahí, y lo que se construyó fue, o se adaptó, fue el gimnasio. Ah, ok. El gimnasio que No, había pero ahí. no había canchas. No había nada de canchas. No, No. O sea, se aplanó el terreno para canchas. sí, Había cabañas, ¿no? sí, caballos, sí, un chingo de caballos. Y entonces se adaptó a las circunstancias. Y ya, pues tener una cancha, ya que sea tu casa, y tener un espacio, unas oficinas, y ya algo más, pues, fue algo muy, muy bonito, ¿no? Y ya, lógicamente, se pone una placa ahí y todo así, y ya, pues donde aparece el gober como líder, que al final de cuentas termina por ser una parte de ese suceso. Pero Porque hasta la fecha se sigue usando. no, pero la conclusión de las cosas es que tiene un gran valor porque pues en ese lugar van a pasar muchas generaciones de niños, de jóvenes, y que tienen la oportunidad de ponerse a prueba o motivarse porque los dejan entrenar ahí, o porque tienen la ilusión de ser profesionales. Y ese es el sentido. Que esa es una queja en los últimos años que ha venido pasando, en donde ya se divide mucho. No sé en aquellos años, Pichu nos platicaba que antes, por ejemplo, él en Tijuana dejaba acercar mucho las fuerzas básicas a los primeros equipos, que pudieran ir y saludar a las fuerzas básicas y todo. Ahora ya los tratan como rockstar totalmente. O sea, el primer equipo entrena a un horario completamente distinto, no se acercan, no conviven. Es lo malo a lo mejor ahora del fútbol moderno, en donde ya no hay mucho contacto con las Fuerzas. inferiores, las fuerzas Ajá. básicas. En aquel entonces, me imagino, sí había un contacto más directo. ¿Usted qué opina de eso, profe, de poder acercar a la afición, a la gente, a la prensa, con el primer equipo? Poco hay contacto, obviamente, por ejemplo, firma de autógrafos o cosas así, pero muchas veces, y por ejemplo, el equipo actual de San Luis, hay un desarraigo y un desapego con la gente, porque el equipo está como muy distante. Me refiero a jugadores. Hay un potosino en el equipo, solo uno, Sí. y no juega. Sí, no juego. No juega nada, no ha visto minutos. Sí, el primer partido contra Tigres. Nada más. Pero bueno, esos Poco. pueden ser decisiones técnicas. Sí. Pero solo hay un potosino, cuando normalmente sabemos que en San Luis siempre ha habido jugadores históricamente
muchos jugadores potosinos, canteranos, que vienen desde fuerzas básicas, que de pronto se les da oportunidad y que han salido y que, bueno, históricamente en San Luis Potosí hay muy buenos jugadores de fútbol. Que mejor lo platicamos, Tigres jugando en San Luis Potosí traía más potosinos en cancha que el propio equipo de San Luis. Sí. Es increíble. Pero esa es esa es una decisión del cuerpo técnico. ¿Entiendes? En donde el cuerpo técnico pues tiene que tener la iniciativa y el control de saber manejar esa situación. O sea, no te puedes tú desentender de la necesidad que tiene la afición o la necesidad que tienen los jóvenes que aspiran a jugar al fútbol. No puedes tú voltearte y decir, pues no me interesa eso, ¿no? Esa es la realidad, porque trae muchas consecuencias ese desapego, como hoy sucede en la cantidad de extranjeros que hay en los equipos. Es una situación muy complicada, muy difícil, pero siendo objetivos, ¿sí? Antes el criterio que era prioritario en la elección de los extranjeros, pues es que si tú contratas un extranjero, ese extranjero tiene que ser mejor que esos 8, 10, 12 mexicanos que están ahí. Sí, claro. Tiene que ser mejor. Y por eso había 2 o 3 que eran jugadores que se hacían notar y que venían a jugar, no a ser suplentes. O sea, el último ejemplo contundente en la historia de México. Este último jugador que llegó al América, el negrito ese francés. Máximo. O sea, $250,000 mensuales. Sí. O sea... Sí, cantidades brutales para el fútbol. Y él practicó. decía, no, yo en un hotel y aparte, y yo nada. Y cuando vaya con el equipo, no, yo no me concentro con el equipo, yo me duermo aparte, yo en una suite, no en un cuartito, yo en una suite. O sea, y sí. Y entonces, yo digo, no es culpa de él. ¿Te lo da? No, pues él se lo da, él lo pide. Él lo pide, se lo dan, así es. Sí, ¿no? Y entonces ya terminamos, termina yéndose de América, México. de ese equipo importante, y no tiene la despedida, la gratitud, el recuerdo, lo que significa México, el reflejo de los mexicanos que somos generosos, hospitalarios. No, absolutamente no. Él, todo lo que habló ya como una consecuencia fue queja, fue hablar mal de México. Y entonces, esto no es una cosa nueva, es algo que prevalece en la historia, que hay mucha ingratitud de muchos muchachos buenos, jugadores que vinieron o malos, pero que se van hablando mal. Y entonces dices tú, pues, ¿qué sentido tiene? No jugó, no funcionó, se llevó todo el dinero que quiso y sigue teniendo un prestigio en otro lugar y probando y mintiendo y haciendo cosas. Entonces, yo creo que un ejemplo, por ejemplo, una selección, la selección que está hoy en México. Y tú ves, por ejemplo, la selección que tuvo Manolo Lapuente en el Mundial que estuvo, que fue creo que el de Francia. Y veías un liderazgo
en jugadores, a Cuauhtémoc, Aspe, Braulio, jugadores mexicanos, jugadores que tenían un peso específico, que funcionaron. Hoy no podemos dudar de contrataremos a algún extranjero, lo nacionalizamos o lo hacemos, o qué es lo que hacemos, qué es lo que queremos. O sea, estar esperanzados en un extranjero, en 2 extranjeros, en 3 extranjeros. O sea, ¿cómo? O sea, para un evento tan importante en donde somos locales y que tengas que depender de tener 1, 2 o 3, no solamente eso, no solamente los jugadores, sino el cuerpo técnico que tiene hoy Javier es de la mayoría de extranjeros. Y entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que no escarmentamos? ¿Que no? O sea, a ver, un ejemplo, cuando el Tata Martino traía a la selección mexicana y le toca jugar a México contra Argentina, y el Tata Martino es el técnico mexicano, y en ese partido el mejor jugador para mí que tenía México, Edson Álvarez, que era el que tenía liderazgo, el que tenía, y no lo mete a jugar. O sea, Algo huele mal. ¿cómo es posible que todo mundo, Lo decía. no, Sí, claro. y todo el mundo lo justifica y terrible? Y entonces, ¿qué sucede si hoy le toca jugar a México contra España? ¿Qué sucede con los españoles que están en el equipo? ¿Qué sucederá? ¿A dónde se inclinarán cuando escuchen el himno nacional? ¿Qué inclinarán? ¿España o México? ¿Se la jugarán por México? Porque para competir en un torneo internacional te la tienes que jugar. O sea, todos tus colaboradores, utileros, masajistas, doctores, todos tienen la responsabilidad y tienen la necesidad de demostrar que yo dependo de este equipo. Este es mi equipo. Y más tratándose de un país. Entonces, estamos en el hoyo. Y aún así quieren contratar a algún colombiano, que también podemos jugar contra Colombia. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Sí, no. Más allá también el tema de los naturalizados, ¿no? Una cosa que ahorita, que es un ejemplo contundente. ¿Quién es el líder del torneo en México? De la liga, Chivas. ¿Tiene extranjeros? Pues podríamos poner ahí. O sea, ¿me entiendes? Sí. Está trabajando con jugadores mexicanos, está funcionando, está en los primeros lugares. Sí. Y tienes ese ejemplo y no lo aplicas, estás probando con extranjeros a ver si funcionan y eso. Entonces... Que yo creo que curiosamente nos toca un Chivas muy demostrativo justo en el año de Mundial, ¿no? O sea, justo dicen, ¿no? Cuando Chivas está bien, la selección mexicana está bien. No es regla, pero muchas veces coincide. Hoy las Chivas están extraordinariamente bien, atípicamente porque los últimos torneos no había ido tan bien y de pronto este torneo, ¡pum!, super líder, prácticamente invicto, perdió un partido con un partidazo contra Cruz Azul, Sí, la semana pasada. que acaba de perder, y va a jugar un mundial, los últimos partidos prácticamente una base de Chivas en la selección. Bueno, eso esperamos. Bueno, no, los últimos 2 partidos de la selección. Yo sé que en el mundial no va a ser una base de Chivas porque faltan los europeos y faltan los que no están siendo convocados por lesiones o por otras cosas. Quiero pensar que no va a jugar así el Vasco en el mundial. Y justo para allá va mi pregunta, profe, ¿cómo ve al Vasco? Usted lo conoce, se ha sentado a la mesa con Javier de toda la vida. ¿Para usted es el técnico ideal para un mundial en México? Bueno, para mí, Javier ha sido el técnico más reconocido de México porque ha tenido una
una trayectoria a nivel internacional, en donde ha dirigido en Europa muchos equipos y equipos importantes, selecciones importantes, y ese es, para mí es el mejor, y como persona es muy impecable, independientemente de todo es buen amigo, pero con todo el respeto y todo el cariño que le tengo, sí es importante para mí que, vamos a pensar, que tú tienes 4 españoles y tienes otros 3 o 2 jugadores extranjeros de otros países. Y entonces empieza lo previo al partido, empieza el himno nacional. O sea, ¿cómo vas a estar convencido de que tu gente, la que tienes, que está escuchando el himno de su país, cómo puedes confiar, cómo puedes tú saber si se va a entregar en todos los aspectos? Porque para mí entra la historia del Tata Martino. O sea, que oye, Edson Álvarez era el jugador titular, no jugó, no jugó. Entonces, ¿cómo lo justificas? ¿Cómo lo tapas? Y en un partido clave para las dos selecciones. Para las dos. Sí, claro. Si Argentina perdía, estaba eliminada. Sí. ¿Y cómo? Entonces, Con un empate, tienes el jugador mexicano que tiene liderazgo, que tiene personalidad, y no lo metes. O sea, bueno, es que lo pensaba, lo que pasa es que lo estoy cuidando, porque... No. Pero ¿cómo lo cuidas? Es un mundial, sí, solo sí, tienes sí. 3 partidos. ¿Me entiendes? Entonces, ese es lo que México tiene que reflejar, que para mí es ser más competitivo. Estás jugando en casa. Eres un buen anfitrión, sí, somos generosos, somos dispuestos, sí, pero la realidad es que a la hora de la competencia no te alcanza, no te sirve ser generoso, tienes que ser competitivo. Porque si no, es que somos buenas gentes, somos educados, sí, bien, sí, no, pásale aquí. Oye, Estados Unidos, en partidos de eliminatoria, Estados Unidos, que no tenía nada que ver como historial en comparación con México, ¿en dónde jugaba los partidos de eliminatoria? Allá, en donde está, la nieve. La nieve, allá nevando y todo. ¿Cómo se llamaba ese lugar? Columbus. En Columbus, en Foxborough. Y allá, órale, vámonos allá al friecito. Y entonces vas a jugar todos los países de Centroamérica. Costa Rica, ¿no? Costa Rica, Jamaica, allá. No te dan chance absolutamente, no te regalan nada. Siguen siendo generosos, siguen siendo buenos anfitriones, sí, pero competidores. Y entonces México tiene la oportunidad de demostrar el ser competitivo, el buscar serlo, pero no puedes iniciar teniendo una mezcla indefinida de extranjeros. No puedes, no Entonces, se puede. Para ustedes, profe, usted también opine, ¿eh? Sí, claro. Javier sí es el técnico ideal, pero el problema está en sus jugadores. Profe, ¿usted qué dice, profe Víctor? Yo creo que sí es importante considerar que estamos hablando de una selección de México, y la representación que la gran mayoría de la afición o de la gente es que sean jugadores mexicanos. Volvemos al equipo de San Luis, que casi no hay jugadores en San Luis, potosinos. Yo creo que sí debe de haber esa representación de jugador mexicano. Considero lo que comenta el profe Raúl es importante. Es muy difícil un jugador extranjero nacionalizado mexicano pueda rendir de igual manera que un jugador mexicano que siente los colores, que siente su himno nacional y que de alguna manera está representando a México. Es muy diferente. Yo considero que también es algo que sí hay que plantearse bien.
sea, el problema puede venir de digamos, de la banca. O sea, de los seleccionables. Exactamente, sí. O sea, profe, entonces relativamente el problema está en los jugadores. Mira, yo te digo que es como esto es como una historia de fútbol, ¿no? Historias que suceden. Yo te pongo un ejemplo futbolero, totalmente. Cuando yo llegué aquí como técnico, teníamos un equipo indefinido que estaba, ¿sí? Y ese equipo, pues había que acomodar a algunos jugadores, tenía poco tiempo y prácticamente al empezar ese torneo, cuando llegué, si perdíamos 3 partidos seguidos, 3, el equipo descendía. O sea, Sí, no, pues estaba canijo. imagínate. Entonces, ¿qué sucede? Pues el primero lo empatamos, el segundo lo perdimos y el tercero creo que lo ganamos. Pero el chiste es que estábamos al filo. Y entonces ahí entra esta historia de vida, esta vivencia. Había un jugador que era un defensa central y yo volteaba a ver el plantel y los volteaba a ver a todos y entonces él se me quedaba viendo así y le hacía así, como si, sí, güey, yo soy. A mí. Sí, era Carlos Sánchez. Carlitos. Y entonces me hacía así como que... Y entonces yo me hacía como que volteaba y de repente, ¿no? Y ya me le acerco y le digo, ¿qué? Sí te alcanza. Deme chance, profe. Deme chance. Digo, pero de lateral derecho. Dice, sí, ahí. Digo, pues si tú eres central, güey, toda la vida en América. Deme chance. Ese muchacho, ese jugador, cambió la historia de San Luis. Okay. Y ganamos 5 partidos seguidos, ganados, 15 puntos. Y la historia casi no habla de Carlos. O sea, sí, obviamente lo recordamos con mucho cariño. Carlitos Sánchez. Evidentemente la historia contó otra cosa después, pero la gente obviamente recuerda a los goleadores, recuerda las historias épicas del Colo, de Tahuilán, demás. Pero ese tipo de detalles que no se cuentan porque se viven al interior del equipo, que esa mirada, esas ganas, esa charla que tuvo con usted, pocas veces se ha contado al exterior, pero cambió la historia de San Luis. El siguiente partido donde él arranca, íbamos a jugar contra Chivas en el Jalisco, y Chivas andaba muy bien. Y entonces arrancamos con 4 centrales derechos. 4 centrales derechos. O sea, ¿Línea de 4? Sí, 4 centrales. Pero 4 centrales. Sí, era Leo Olmedo por izquierda. Ok. Derechísimo. Tahuilán de central, Adrián García de lateral derecho y Carlos Sánchez. 4 centrales derechos. ¿Por qué jugar con un central derecho por izquierda? Porque Leo Olmedo Ajá. sabía jugar ahí de lateral izquierdo. Ya lo había hecho con América. Sí, y sabía jugar de central. Uh-huh. Y el que yo nunca había visto era a Carlos Sánchez, de lateral. Él jugaba de central en Él América. jugaba de central en América. Adrián jugaba de central. Sí, bueno, ellos y sí. Tahuilán de central. Ellos de centrales me queda claro. ¿Entiendes? Pero la parte humana
es clave. ¿Por qué? Porque Carlos Sánchez no agachó la cabeza, no se resignó, no hizo así como diciendo, no hay espacio para mí, eso, no. O sea, fue constante en su mirada, en su, aquí estoy. Fue cuestión de actitud y convicción, Sí. de alguna forma. Sí. Más allá que enfrente tenía a Piti Altamirano en ese equipo. Sí. Y tan. Si nosotros perdíamos contra Chivas, descendíamos. De visitantes. Le ganamos 3-0, 3-1. ¿Y era en Chivas del Bofo, Bautista? ¿O era previo? No, creo que sí estaba el... Sí era el Bofo, ¿no? O sea, era un Chivas dinámico. Sí, Creo que acababan de quedar campeones contra Toluca, ¿no? No, se me hace que quedan campeones 2006. después. 2006. Quedan campeones después, ¿no? Sí. O sea, justo creo que ese torneo por ahí es ese Chivas esa campeón, era Camargo. pero todavía no son campeones. Osvaldo. Sí, Ramoncito Omar debe haber Bravo. sido. Sí. Ajá, o sea, es un Bernardo Chivas Medina. bastante bueno, bastante dinámico, por eso lo dije. ¿y qué sucede? En esa posición, jugando con 4 centrales, 2 volantes, que era Tavo Valdés y Álvaro Ortiz, así, y 2 abiertos, Reina y Ayrton. Jugadorazo. ¿Usted debutó a Reina? No, ¿O ya había debutado? en él ya Chivas? había debutado, pero con él San jugaba Luis. como de carrilero aquí Ajá. en San Luis. Sí. Y no, era muy raro. Aquí en San Luis, ¿a quién debutó, profe? Aquí, no debuté yo a nadie. A nadie. Solamente al paso del tiempo, o a los que debuté fue para ganar minutos, fue a los de Cecifú, los de Torreón. Pato Reyes. A José Reyes y a Rodolfo Salinas. Salinas, a Rodo. que eran unos chavitos que los Sí. fui a ver jugar allá en Torreón, y la verdad, una maravilla, funcionaron y hicieron su vida en el fútbol. Hace poco entrevistamos a los dos, a Rodo y al Pato, y contaban que los dos en Cecifut estaban viendo esa final de San Luis contra Pachuca, y el siguiente torneo ya los tenía entrenando aquí en el plan de San Luis. No estaba también que venía de Orange, California. Michael Orozco. Michael Orozco, ¿no lo debutó Sí. usted? A Michael también. Sí, también a Michael, sí. ¿no? Pero a él lo llevé a Necaxa. ¿Debutó en Necaxa? No. No. Debutó en San Luis. Sí. Y ese lo vimos allá se fue a probar allá, apareció, hicimos pretemporada en Los Ángeles, y ahí llegó un chavito ahí, que venía a probarse y todo eso. Y, ¿qué? No, pues iba a probar. Y me dice, pues sí, ya. Una maravilla. Impecable. Llegó a Sí, selección nacional de sí, Estados sí. Unidos, sí. Sí. Impecable la vida de futbolística de Mike. Ha sido el México americano que más partidos ha jugado hasta la fecha. Profe, ¿hay presión en el fútbol? Porque a usted le tocó esa etapa del descenso, le tocó estar en el día a día con su cuerpo técnico, con los jugadores. ¿Sí hay presión en un descenso en el fútbol? Bueno, no me gustaría tocar este tema, pero la verdad es que sí hay presión. Cuando hay ascenso y descenso, sí hay presión. Hoy que no hay ascenso y descenso, no importa. Total, que los directivos paguen la multa, ya seguimos. Si es que la aquí, pagan. Que también seguimos es pesado. viviendo de lo mismo. Entonces, eso es una diferencia. Si tú no tienes presión, no tienes la obligación, no tienes la responsabilidad de buscar, por ejemplo, ese ejemplo de la búsqueda de la mejora del equipo en la salvación de San Luis, que estábamos jugándonos la vida en el Jalisco, o sea, todos, y una responsabilidad, y vamos a competir,
vamos a competir. A mí me gustaría que hoy la selección asumiera eso. Vamos a competir, no puedes practicar y someterte a esa responsabilidad que significa hacer un equipo competidor. No puedes. De la noche a la mañana, ¿cómo haces tú? Si no tienes jugadores, no tienes que estén acostumbrados a esa responsabilidad de jugar y de competir día tras día, entrenamiento tras entrenamiento, y el cuerpo técnico, la responsabilidad de socializar, de ganar, de promover jugadores, no puedes. Y el consuelo de decir, bueno, no importa, si descendemos, que se pague la multa y seguimos. O sea, no importa. No se puede vivir con eso. No puedes tú añadir eso en tu vida, esa justificación, esa irresponsabilidad, no la puedes. Y eso es la consecuencia que estamos viviendo. O sea, la mediocridad y las pocas aspiraciones que se tienen es producto de eso. No importa, no, sí, yo estoy jugando en Europa, sí, pero estás jugando, pero no eres titular. Entonces, ¿qué haces? ¿Sí? O sea, si estás en Europa, bueno, pues tienes que ser titular, buscar la forma, prepararte, ir, luchar, entrenar mañana, tarde y noche. Y ya hay ejemplos importantes de futbolistas mexicanos que no eran considerados importantes. Por ejemplo, Hugo Sánchez no era importante cuando llegó, pero llegaba temprano y era el último en irse. Y entonces todos los demás decían, ese mexicano, ¿qué vas a ver? Que se quede y que se quede. No, se quedaba y se iba hasta el último. ¿Y qué sucede? Somete al resto de sus compañeros, los presiona. ¿Por qué? Porque él refleja ser competitivo. Nunca fue conformista. Es complicado eso, entenderlo. No es responsabilidad de uno como técnico de enseñarle al jugador ese tipo de pensamiento, ese tipo de camino, ese tipo de responsabilidad. Si no persigues tu sueño y no persigues la responsabilidad conforme a las aspiraciones que tengas, pues te vuelves una persona conformista. Entonces vas a tener una vida mediocre. Comentabas en una ocasión que Sague era igual, que Sague era disciplinadísimo. Una maravilla. Estuvo en Necaxa. Ya se había retirado. Ya se había retirado cuando Agarró el segundo aire con usted, ¿no, profe? como el cuarto aire. Pero varios, no nada más Sí, él, sí, Braulio ¿no? Luna, Sí. el Chacho. Pues de hecho, aquí San Luis decían que era levantamuertos en algún momento, ¿no? Necaxa otro, Adrián Martínez. Sí. Pero ahí, regresando a ese punto que acaba de decir, profe, es bien fácil decirlo a lo mejor ya cuando uno tiene cierta edad, pero cuando los chavos son chavos, es difícil hacerlos caer en esa mentalidad, ¿no? Porque, pues sí, ayer platicaba con alumnos y les decía, es que yo ya pasé por esa etapa, tú tienes 17, 18, 19 años, yo ya pasé por donde tú estás. Y yo lo puedo decir porque pues yo ya pasé, ustedes ya pasaron por la edad que tengo yo, y yo ya pasé por la edad que tiene Yair. Pero a lo mejor un chavo, un jugador joven de 24 años que dice, yo tengo la vida resuelta porque gano millones, ¿qué me va a enseñar usted? Se burlaban mucho los entrevistas que hace Josgar, donde vi la que le hizo usted, por cierto, del profe del Ojitos Mesa, porque el Ojitos se preocupa mucho por los jugadores, sí, y les pone videos de ahorren y todo, y que los jugadores se burlan mucho de él, porque pues que hasta mucho tiempo después, por la edad. Sí, porque les pone videos de cuestiones familiares, o sea, de que se preocupen por su vida futura. Pero que pocos son los jugadores que sí entienden el valor de ese tipo de educación financiera, educación para la vida, pues. Pero hay muchos que hasta se dicen, ¿y para qué? O sea, como que no pasa nada. Pocos son los jugadores, me imagino, que sí tienen esa disciplina desde muy chicos. No todos son Hugo Sánchez, no todos son Sague. ¿Cómo caerle al jugador desde joven
de que esto no es para toda la vida. Lo que tú tienes hoy, el talento, el dinero, la juventud, no te va a durar siempre. Y la fama también. Sí, porque la fama es un ladrillito y te eleva y te caes. Vas creciendo. Cuando eres joven, en muchos aspectos, mentalmente tienes muchas carencias cuando eres joven. Va pasando el tiempo y vas haciendo una reflexión de los errores cometidos y vas madurando. Hay gente que no tiene esa aplicación, no tiene ese conocimiento. Pero, por ejemplo, dos ejemplos, una con Sague y otra con Adrián, el arquero. Sague era, la relación que yo tenía con él de jugadores era malísima, o sea, era de mentada de madre para arriba. ¿Por qué? Porque yo me tocaba marcarlo a veces, porque él jugaba a veces como de volante ofensivo y pues si él lo dejabas que recepcionara la pelota y que se volteara, la tiraba ahí y te sacaba, no sé, 8 metros en segundos. Una potencia que tenía, una fuerza en los brazos. Entonces yo tenía que anticipar o echarme para atrás. Y entonces, pero era imposible, no había forma de cuando él jugaba en América y yo jugaba en Cruz Azul o en otros equipos. Y entonces era una relación mala, más mala de mi parte que de él, ¿no? Y entonces, era muy pues se retira él y luego me retiro yo y ya me voy a Necaxa. Y entonces hay un día que Emilio Azcárraga cumple años y nos invita a hacer una cascarita en el Azteca a determinados jugadores y todos, y en esa me invita a mí y aparece el Sague del otro lado. Y entonces, otra vez. Pues así nos vemos. O sea, y entonces ya entra la relación y viene una jugada así y entonces pues el gesto que tiene, ¿no? lo alcanza a tocar así a Sague, la para con el pecho, la pelota bota y agarra así un cambio de frente, pero la pelota como a 70 metros a media altura se fue y yo cuando lo toqué a Sague, hace cuenta que era cemento, ¿no? O sea, fuertísimo. Y ya retirado. Y ya retirado. Entonces yo dije, este güey todavía le alcanza. Ya se había retirado. Uh-huh. Bueno, pues pasan como un mes, termina el torneo y me dice el hijo de Che Ventura, que se hacía promotor, Fabián, y entonces me dice, tengo unos jugadores ahí, ¿cómo ves? Te doy los nombres, y fulano de tal, y mengano, y Luis Roberto Alves Sague, y digo, sí. Ese chamo. Ese. El profe dijo, lo tocó y dijo, impresionante. Y entonces dice le digo, sí, mañana que llegue a desayunar allí al Vips en Cuautitlán y ahí platicamos. ¿Usted estaba en Necaxa? Sí. Y ya. Dice, ¿de veras? Digo, sí, ahí no, pues ya. A las 7 de la mañana, ahí estábamos. Y pues nos vemos como rivales, como a socializar, ¿no? Con él y entonces, pero antes de eso, cuando los cité, le dije a este muchacho que le dijera, como a las 2 horas me entra una llamada y entra la llamada y dice, buenos días, con el profesor Raúl Arias, y le digo, sí. ¿De parte de quién?
Yo haciendo el güey. Sí, pues de modo que no se reconociera esa voz. Dice, de Luis Roberto Alves Sag. Y le digo, aquel que me pegaba. Y le hace, ahora resulta que yo te pegaba. Se O rompió sea, el hielo. esa es la madurez. Claro. O sea, haz de cuenta que dijiste todo Sí, claro. y él dijo todo. Ahí O sea, nace un afecto, un respeto, un cariño. Al otro día que nos vimos como brothers de toda la vida. Qué gusto verte y yo sé que y él también. Maravilloso. Y hasta la fecha hay una amistad, pero impecable, impecable en todos los aspectos. Y es la parte humana, ¿me entiendes? En donde te resignas, te somete. Realmente el tener la credibilidad de sumar en la vida y tenerlo a Sague fue una de las cosas que cambiaron la historia de San Luis, digo, de Necaxa. Fue muy importante, mucho, muy importante. Y esa fue una. Y otra que pasó con Adrián Martínez Sí. fue que cuando llegué yo aquí, ¿cómo se llamaba el suplente? Adrián Cermeño. Adrián Cermeño. Cermeño era el titular. Y entonces yo a Adrián lo había tenido en Necaxa. Y llego y ¿qué pasó, Roland? ¿Cómo estás? No sé qué. Y era suplente. Y digo, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? No, pues bien, tranquilo, pues aquí, tranquilo, pues aquí en San Luis se ve bien, bien. Qué bueno. Y no, pero bien, así como muy Relajado. Conforme. Y entonces me le quedo viendo y le digo, qué bueno. Y me le quedo viendo y le digo, sí me preocupa. Dice, ¿por qué? Digo, perdiste la mirada de águila. Entonces me queda viendo y me dice, ¿en serio? Le digo, sí. Digo, te veo contento, te veo simpático y suplente. Y la verdad, para la necesidad de este equipo, no te alcanza. Se me queda viendo y me dice, porque no era mi jugador, o sea, éramos amigos. Y le hace, se me queda viendo y dice, cámara, güey. Así, cámara. Digo, no eres el que tuve, no eres el que conocí, no eres. Nada más me dijo eso, cámara. Nada más. A los 8 días. Se había vuelto titular. ¿Me entiendes? O sea, lo que significó él en la necesidad que tenía el equipo. Porque él estaba resignado a ser suplente y que, no, pues bien, pues sí. Coincide que yo les decía a ellos que los chavos ahorita son así. Están conformes, están Lo platicábamos. contentísimos de ahí, nada más con portar la playera. Y no veo esas miradas de águila de querer estar y comerse el mundo ahí. Y pues Adrián tenía sus 40 y tantos años y Sí. trabajaba como un chavo. No se relajaba, ¿no? Siempre era esta. Sí, Pero pues, eso el profesor los inculcaba. pues hay que tener hambre, ¿no? Todavía, o sea, al no importando dónde está. Pues, se lo inculcaba a él, al Chacho, a todos. Claro. Para que pudieran ser competitivos y la competencia interna era
muy grande, se agarraron a chingadazos todos los días. Y hasta el profe, déjalos un ratito ahí. Pero Sí. no era entrar a calmarlos porque era pelear y pelear. Y el día que dejan de pelear es cuando los equipos se van a caer. Pero el profe sí dice algo importante. Que era una anécdota que contaba Que ahora falta mucho. Ángel Reina en una entrevista contaba que una de las razones por las cuales el América lo deja entrar a la escuelita es porque en su primer entrenamiento se agarró a golpes por una pelota y obviamente lo regañaron, lo castigaron, lo expulsan 3 semanas, pero el entrenador, no me acuerdo el nombre del entrenador, habla con su papá y le dice, es que esa hambre de pelearse por un balón y por un puesto es lo que queremos en América. Obviamente lo regañamos, pero le decimos al papá que lo vuelva a traer, que no crea que lo expulsamos, o sea, Sí, nada más lo corriges, pero sí necesitamos esa hambre de un Sí, es jugador el carácter. ese carácter, El carácter. ese, porque no nada más es déjate. Y una cosa que me quedé muy marcado en un partido donde estaba Omar Domínguez ahora entrenando niños, es van perdiendo los chavitos, les meten gol y baja la mirada y Omar les grita, nunca bajes la mirada, aunque te metan gol y te hagan un burle, nunca bajes la mirada, levanta la mirada, esa mirada arriba, porque nunca bajes la mirada, o sea, te ganaron, ni modo, levanta la mirada y sigue, o sea, ni modo, te ganaron, vas a la próxima jugada, levántala y vamos a seguir jugando. Entonces creo que es el carácter que muchas veces Sí. te derrota, pero tienes que aprender a forjarte. Eso. Profe, yo sé que ya casi se tienen que ir porque hay un evento muy especial, pero tengo 2 preguntas y la última quiero cerrar con el legado de Jacobo, porque hoy van a develar esto, pero 2 preguntas rápidas, porque la semana pasada matábamos a Jair Palacio por una pregunta, Sí. porque Jair dice que México no califica en primer lugar en el Mundial. Nosotros estamos que puede ser que sí. Ustedes, profes, México en el Mundial, Que no califique. primero, segundo, En la tercero, primera en la ronda. primera ronda. O sea, En ¿queda el fuera de la grupo. primera ronda o pasa? Para ustedes, México, con el grupo que tiene, o sea, el grupo que es Sudáfrica, Corea y no sabemos el repechaje en estas alturas, ¿ustedes cómo ven? México aspira a calificar, no sé si al 6º partido, que es el que todo el Al mundo quinto. queremos. Sexto. 6º partido, Sexto. quinto, sexto ahora. Sí. No sé si llegamos tan lejos. Tenemos la localía, se juegan muchos, 2 partidos del grupo en el Azteca. ¿Ustedes creen que eso influya, no influya? Hay un juego que se juega en Guadalajara, que también influye salir del Azteca. Siempre lo sabemos que cuando México sale del Azteca en los mundiales nos va triste. Pero ustedes creen, si México califica en primero, tenemos hasta 16avos y octavos se juegan en el Azteca. Si México califica en segundo, se va a Estados Unidos. Y si México califica en tercero, ya valimos, porque se va a dar el rol por Estados Unidos, a quién sabe qué país, a qué ciudades. Acá está. Sí. El 6º partido será en Miami, si califica en primer lugar, pero ya es soñar mucho. No les pregunto tan lejos. Fase de grupo. Primer partido Sudáfrica, segundo partido Corea y tercer partido el repechaje de Europa, que no sabemos. Sí. Ahora, ¿ustedes creen que México califica? ¿Y en qué lugar creen que puede calificar? ¿A qué espera calificar? Profe Brito, primero. Yo creo que lo importante es aprovechar la localía, Y de la cierta Azteca pesa manera, mucho sí. más. Y yo creo que todos los equipos tienen la posibilidad, pero México sí tiene una ventaja. El jugar en México yo creo que sí Entonces, ¿califica o no califica? sí califica. Primero, segundo, tercero. En primero, Eso, está con nosotros. Ya. sí. Ya ves, Jair. Bueno, Profe, vamos a ver. ¿usted qué opina? Pues yo lo que creo que hay 2 cosas. Una cosa es lo que quisiéramos Claro. y otra cosa es la realidad. Entonces, ¿qué quieren que les diga? No, pues lo que usted... No, la realidad. La realidad. ¿La realidad o La lo realidad. que quisiéramos? No, yo creo que lo que quisiéramos es que sea campeón del mundo, pero no creo que pase. No, la realidad. La realidad para usted. Yo veo muchas carencias, mucha falta de liderazgo, que es importante en la selección y en cualquier equipo. Si no hay liderazgo, hay muy pocas posibilidades en todos los aspectos. Sí,
son cosas que a mí me preocupan y que me duelen. Pero si la escuela previa a este evento, que es el Mundial, la enseñanza es la mediocridad, porque no hay ascenso ni descenso. O sea, ¿cómo podemos aspirar a ser competidores al máximo y entregar la vida? Sí, no hay forma. En tu equipo. Claro. Cuando tienes el conformismo de decir, ay, que pague la directiva. Al otro torneo vamos a estar bien. O sea, no puedes, no se puede, no se debe. No hay. Yo no conozco otro país que tenga esa política de trabajo. No lo conozco. Y no conozco hoy que haya tantos extranjeros en nuestro fútbol. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces sí, que me gustaría que México que llegara, que fuera en los primeros lugares. Sí, me gustaría, claro, que añoramos, queremos y todo eso, pero la realidad es que... Pero jugamos de local. Y aparte, súmele todas las bajas que tiene México hoy. O sea, hoy tiene muchas bajas importantes de lesionados. Recuperaremos a uno que otro. No sé, por eso también viene la siguiente pregunta. O sea, hoy, ¿cuál sería la baja más importante para el esquema del profesor Aguirre? Porque hoy no está Alexis Vega, hoy no está Gil Mora, hoy no está, hasta hoy está Sandy Jiménez, hoy está lesionado todavía Edson Álvarez, Edson está sí lo lesionado recuperamos. Chino Huerta, está lesionado Luis Chávez. Está en riesgo, ¿no? Sí, no, pero... O sea, todos los que pueden jugar están lesionados. Sí, por eso yo le decía la semana pasada a Pichus y a Arturo, pues no hay por dónde. Para primer lugar yo no lo veo en primer lugar. Batallamos para hacer el 11. Sí, pero yo creo que sí. O sea, las selecciones rivales tampoco son tan de miedo. Bueno, si te enfrentaras a España, a Francia, a Inglaterra, ahí sí. Bueno, Dinamarca ahí sí. y Corea no son flanes. No, pero tampoco son España, Dinamarca, Argentina, Brasil, no veo posible. Colombia. Esas son selecciones muy Porque difíciles. esas selecciones no van a ir con tantas bajas como México. No sé, no he visto sus listas. No conozco sus jugadores al 100. Pero bueno, no es... Profe, yo quiero hacer una pregunta. ¿Usted llevaría a Gil Mora o es muy joven? Es como te diré, como depositar en él la responsabilidad De todo. en este momento de su inicio, en su trayectoria. Es muy injusto. O sea, realmente tienes que tener a alguien que asuma la responsabilidad, que realmente llevar jugadores que asuman la responsabilidad de lo que está en juego. No puedes Recargarle en un pasito. Pero otras selecciones lo han hecho, llevando a Ronaldo. Digo, no quiero comparar a Gil Mora con Ronaldo, porque es darle también mucha responsabilidad. Messi fue muy joven, Ronaldo fue muy joven, no, a lo mejor no jugaron. El mismo Guardado. Lo puedes llevar, pero no como titular. Sí, claro. Meterlo ahí 10, 15 minutos. Guardado fue a los 17 años 17 en 2006. y fue titular contra Argentina. O sea, él fue titular contra Argentina en el partido donde ni él mismo pensaba que iba a ser titular, con la Volpe. Sí, también lo mismo le pasó a Maradona en Argentina. Sí, Pero lo dejó fuera Menotti en el 70 no fue al Mundial del 78. Y Argentina quedó campeón del mundo. y se perdió a ser campeón del mundo 2 veces. Porque se hubiera sido campeón del mundo 2 veces. Y la otra pregunta súper rápida, la que siempre hago, Pichus, ¿existe la línea de 5, profe? La línea de 5. Bielsa dice que no. Línea de 4 y línea de 3. Pues el profe siempre le ganó a la de 5. Sí. Bielsa dice que no existe la línea de 5. Es que te voy a decir que lo táctico es acorde con los jugadores que tengas. Esa es otra buena O sea, pregunta. si tú no tienes jugadores, por ejemplo, en la línea de 5, que sepan jugar de extremo, que sepa jugar de lateral y que sepa jugar de volante, pues no puedes jugar. ¿Me entiendes? O sea, el jugar con los carrileros abiertos, o sea, deben de tener esa capacidad de saber jugar de volante si la pelota está de este lado.
de saber jugar de laterales si van a centrar, Va a cerrar. de saber atacar si el equipo está atacando por este lado y tú llegas al área rival. Pero si no tienes esos jugadores que tengan esa capacidad, ese entendimiento, pues no funciona. Porque Bielsa dice, son siempre o 4 o 3. Cuando dicen que son 5 es ficticio. También Bielsa dice, y lo habíamos platicado nosotros, que en un esquema, en un partido de fútbol se juegan todos los esquemas, en un solo partido. Se van convirtiendo, depende cómo ataques, cómo defiendes y cómo vaya la estrategia que planteas y la táctica que va apareciendo durante el proceso del partido. Y que si tú planteas la famosa línea de 5, es una mentira porque al final defiendes con 4, defiendes con 3. Atacas con tus carrileros o con tus laterales y esos se te van, regresan, depende de las cualidades de los jugadores, etc. Entonces, Pichus defiende que hay técnicos que sí juegan con 5 clavados. La golpista, ¿verdad, profe? Que son Sí. los que lo saben. Que sí se quedan los 5 clavados. Y cuando la Volpe jugaba con Atlante, tenían un buen funcionamiento porque entendían bien el juego. Y entonces era difícil porque, primero porque tenían volantes por lado derecho que pisaban las dos áreas. O sea, llegan acá y llegan acá. Y eso es una maravilla. Sí, Eso es una maravilla. Si tienes esas condiciones. ¿Sí? Y si tienes un carrilero que también haga ese juego, que llegue al área rival y que se meta acá, y que se meta al otro lado como volante, pues son joyas, pero depende del aspecto físico y el entendimiento táctico. Yo digo que lo más práctico y a mí lo más funcional que se me hizo siempre fue jugar un 4-4. Y tú acomodas al delantero o a los delanteros de determinada forma. Pero eso es lo que da el empaque. Un ejemplo, por ejemplo. Puebla le va ganando a Pumas, ¿no? Que Puebla no había ganado. Y va ganando y de repente... Y de repente Pumas se le va encima y le mete un gol, y le mete otro gol, y le mete otro gol. Sí. Y entonces, pero ves la descomposición de Puebla. No ves el empaque de equipo, de que se sepa defender. Claro. Y el entender de que tienes que defenderte por los lados y defenderte adelante y contragolpear, que esa es la posibilidad, porque Pumas estaba desbordado atacándolo. Sí. Y Puebla sí tiene buen contragolpe, pero llegó un momento que no sabía ni defenderse ni contragolpear, y pierden el partido. Sí. ¿Me entiendes? Para mí ese es lo más práctico del juego, tener ese funcionamiento. ¿Le gusta San Luis? ¿Ha visto a San Luis? Sí. ¿Le gusta? Pues me gusta a mí, ¿cómo te diré? Me gusta que tenga, que haga valer su localía, que esa es una cosa, es importante. Hay equipos que ni de locales ni de visitantes, entonces cuando menos que reflejen el dominio de su casa. Ese es para mí el punto. Que también se supiera ganar de visitante, pues sería más completo. Ese es. Joao Pedro creo que es lo más rescatable que tiene San Luis hoy. Sí. Y de mucho tiempo, ¿no? O sea, sí, un delantero como... Sí, no, pero me refiero que hace mucho tiempo que no tenemos un delantero como Joao. Tal vez... No, desde Nico. Sí, Nico Ibáñez y... Claro, Berterame. No sé si Berterame esté a ese nivel porque tampoco era tan brillante, pero Nico, Marcelo de Faria, me tengo que ir muy atrás. Alfredo Moreno, sí, me tenemos que ir muy atrás para un delantero del nivel. Y para cerrar, ya para esto, no sé si... Esa Sí, dale. Para cerrar, lo platicábamos en la mañana en la caminata con el profe Brito y con usted, profe. Sé que esta pregunta pues es muy significativa para usted porque pues representó las dos instituciones que hoy se van a jugar en la tarde, Puebla y San Luis. Sí. ¿Cuál es su pronóstico para esta tarde?
Pues yo creo el pronóstico que San Luis tiene que ganar. Ese es lo que yo creo. O sea, sí, tengo el sentimiento, la gratitud con Puebla, sí, pero yo considero que San Luis hoy porque Puebla le ha costado mucho y de visita le cuesta más. Entonces tiene un mejor funcionamiento porque tiene que aprovechar la localidad. Eso es lo que creo. Y ya para cerrar, hoy se conmemora a un personaje muy importante del fútbol potosino que fue don Jacobo Payán. ¿Ustedes qué significa para ustedes la memoria de don Jacobo Payán, profe Víctor? Pues alguien muy importante aquí en San Luis Potosí, yo creo que fue un ícono aquí en San Luis para el fútbol, ¿sí? Apoyó bastante el fútbol y creo que merece muy merecidamente lo que hoy se va a hacer en su memoria. Sí, se podrán hablar mil cosas, pero Sí. si alguien le dejó algo al fútbol es don Es Jacobo. don Jacobo, así es. Sí, profe Arias. Pues yo estoy de acuerdo con eso. Don Jacobo representa muchas cosas en San Luis y para mí refleja el liderazgo que tuvo siempre, la iniciativa que tuvo, porque yo me acuerdo que ese terreno del estadio, él lo compró y era un terreno que estaba olvidado, que nadie pensó que pudiera servir y él tenía una visión clara de las cosas y poco a poco fue avanzando y lo fue construyendo. Al paso del tiempo, pues termina por ser una maravilla para todo el estado, porque eso es lo que fortalece, porque hoy vemos que hay equipos importantes como Cruz Azul que no tienen estadio. ¿Y cómo es posible que no tenga estadio? Y tú ves este comparativo de don Jacobo que tuvo esa iniciativa para fomentar una cosa tan brillante como esa. Y que el segundo año que yo estuve aquí fue mi presidente y pues ahí nació una relación muy buena, impecable, una gratitud maravillosa, un apoyo humano incondicional siempre de su parte y al paso del tiempo pues termina por ser una amistad muy buena la que tuve yo con don Jacobo y principalmente por el agradecerle los apoyos que siempre me dio. Pues ahí está. Pichus, ¿tú también vas a estar ahí? Sí, ahí vamos a estar presentes acompañando. Pues también, que Es un legado dejó el señor. Pues sí, desde estas tribunas hasta Por las de eso- su estadio. Por eso existe el fútbol en San Luis. Sí, por eso persiste. Persiste. Sí, sí, exactamente. Pues bueno, Jair, Serra. Pues nos despedimos, un honor de tener a estas personalidades Sí, ¿no? en nuestro segundo programa del tiro indirecto táctico. Exactamente, pues bueno, siempre lo decimos, es la verdad es que más allá de la admiración que le tenemos a las tres personas, ya Pichus es de la casa, ya del tiro indirecto, pero más allá de la admiración que le tenemos, también la gratitud, y no me voy a cansar de decirlo, lo digo muchas veces, la gran humildad que tienen ustedes, porque ahorita que empezamos a grabar, cuentas, Raúl, que te sientas con Emilio Azcárraga, le picas el ombligo a Emilio Azcárraga y luego vienes y le das unos apes a Yair. O sea, ese es categoría, porque te puedes sentar a la mesa con personas tan importantes como, por ejemplo, Emilio Azcárraga, por decir un nombre, pero estoy seguro que hay tú te sientes a la mesa con mucha gente a ese nivel, pero te sientes a la mesa con gente como nosotros, que somos pues también tus amigos, te consideramos un amigo porque nos contestas una llamada, nos saludas como si fuéramos tus vecinos, y eso la verdad es que acá se guarda pues como un tesoro como no tienes idea. Nosotros te seguimos en la tele, te admiramos, y de hecho poder tener este tipo de acercamientos no tienes, bueno, a lo mejor sí tienes idea de cómo lo valoramos y te lo agradecemos enormemente, Raúl. Bueno, No, Muchas gracias. Igual la gente, profe, allá lo están esperando, quieren unas fotos con usted. sí. Hijo. Como ve. Pues sí, vamos. Vamos. Y a San Luis ya sabes que
te adoramos y te vamos a seguir adorando toda la vida. Qué bueno. Gracias. Igual. Pues bueno, Muchas gracias. pues vámonos. Gracias.